Daniel Lacalle, a pesar de todos los anuncios, de todas las contorsiones del gobierno, de todo lo que dicen, al final estamos pagando la luz 4 veces más cara que hace un año y batiendo nuevos récords prácticamente cada día. ¿Qué pasa? Lo primero que pasa es que el intervencionismo nunca funciona, ¿no? O sea, el gobierno se ha llevado por delante a una gran cantidad de las inversiones en renovables y ha destruido el atractivo inversor para todo el sector eólico y no ha conseguido absolutamente nada. Y no ha conseguido absolutamente nada por una sencilla razón. Porque como ha demostrado la CNMC, el precio mayorista de la luz no es un de las eléctricas. El precio de la luz es un problema de dos elementos fundamentales. Primero, tenemos un mix mucho más volátil porque las renovables no funcionan todo el tiempo. Entonces, cuando tienes un mix intermitente y volátil, un mix de generación intermitente y volátil, pues entonces tienes que tirar más del gas. El gas ha subido un 200% en lo que va de año y los derechos de emisión de CO2, que es un impuesto indirecto, un impuesto por el cual el Estado español va a cobrar más de 2.300 millones de euros en el año 2021, ha subido más de un 200% también este año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues la tormenta perfecta. Sube el gas, sube el precio del CO2, y el que más se beneficia de esa subida, tanto del gas como del precio del CO2, es el gobierno por los impuestos, y le echa la culpa a las eléctricas. Las eléctricas no tienen la culpa, los precios mayoristas en toda la Unión Europea han subido y son más altos en otros países y por lo tanto, pues el gobierno de nuevo se lleva por delante la inversión y la seguridad jurídica y no consigue nada de lo que finge proteger. Pero ¿por qué sube el gas? ¿Por qué sube tanto? ¿Es China la que tiene la culpa? ¿Es Alemania al haber prescindido de lo nuclear y depender en el gas ruso? ¿Qué es lo que hace que se haya disparado en el mundo el precio del gas? Un poco de todo, lo que se puede llamar una tormenta perfecta, ¿no? Por un lado, se recupera la economía y la demanda sube. Segundo, se ha estado reduciendo de manera brutal la inversión en exploración y producción en gas en los últimos 10 años por cuestiones ideológicas en todo el mundo y entonces la oferta está menos diversificada. No significa que no haya oferta, está menos diversificada. Tercero, lo acabas de decir tú, ¿no? Alemania, que tiene el mismo problema, mix de energía más volátil, ha eliminado los nucleares, depende más de carbón, depende más de gas y por lo tanto más gas de Rusia hacia Alemania. ¿Qué es lo que ocurre? Pues una combinación de muchas cosas, ¿no? Y si no podemos olvidar otra muy importante, es el factor monetario. Es decir, el año pasado se ha inyectado una cantidad de liquidez en la economía completamente desproporcionada y muy por encima de la demanda de crédito y por lo tanto hay una cantidad de dinero que se embalsa en activos de, digamos, más o menos escasos y por lo tanto un gas natural que a lo mejor hubiera subido por la recuperación y estos factores, pues a lo mejor un 30%, pues ha subido un 200%. ¿No? El carbón en el que sobra capacidad se ha disparado. Por lo tanto, efecto monetario, efecto de demanda, efecto de políticas energéticas y efecto de esa tensión que se genera en el mercado de gas natural licuado, que es solo el 15% del mercado, pero está muy tensionado en épocas en las que las renovables no funcionan todo lo que nos gustaría, ¿no? Es decir, tú nunca has sido, por lo menos tú nunca has dado mucha credibilidad a la propaganda triunfalista en lo económico del gobierno y parece que el Instituto Nacional de Estadística ha terminado dándote la razón, porque parece que corrige y muy a la baja las previsiones, no solo las previsiones, los anuncios del gobierno. Claro, nos hemos pasado mucho tiempo diciendo que los datos que se publicaban oficialmente por el Ministerio de Economía en sus indicadores adelantados no concordaban con esa imagen de recuperación robusta que decía Calviño, ¿verdad? Y efectivamente el Instituto Nacional de Estadística ha hecho una revisión prudente, una revisión muy necesaria, que lo que demuestra es que la economía española en los primeros 6 meses del año, en lo que el gobierno decía que era una recuperación robusta,
solamente ha crecido un mísero 0,4%. Es decir, que del rebote por la reapertura del tercer trimestre del año 2020, desde entonces estamos en estancamiento. Tercer trimestre del 2020 hubo ese efecto base, cuarto trimestre la economía estancada, primer trimestre cayó y segundo trimestre estancado. Por lo tanto, pues muy preocupante porque el gobierno, en vez de entender que esto es una situación que nos muestra que España va a la cola en la recuperación del mundo, ¿qué es lo que dice? Que no se cree los datos oficiales, cuando no le gustan no se los cree, que se inventa un concepto que es el del PIB diario, ¿no? Se inventa un concepto que es el de, bueno, la recuperación justa, ¿no? Y la realidad es que los salarios están bajando en los primeros 6 meses del año, el coste salarial de las empresas en España se ha desplomado en todos los sectores y que además está subiendo los precios y que la inflación se está comiendo la recuperación. El paro mejora, bueno, digo mejora, no sé si se puede utilizar la expresión, pero ¿tiende a disminuir el número de parados en España? ¿Se mantiene estable? ¿Qué pasa con los ERTEs? Sí, o sea, el paro se va mejorando, como no puede ser de otra manera. Mandas al paro a una enorme cantidad de gente por el cierre forzoso de la economía, reabres la economía y se recupera ligeramente el empleo. ¿Cuál es el problema? Que se recupera de manera mucho más débil. Es decir, se ha recuperado parte del empleo, pero los salarios han bajado. Se ha recuperado parte del empleo, pero todavía quedan, después de más de un año de reapertura, todavía quedan 250.000 personas en ERTE. Se ha recuperado parte del empleo, pero todavía quedan cientos de miles de autónomos en cese de actividad. Es decir, se está hablando de una recuperación robusta del empleo, de nuevo, mucha propaganda, cuando tenemos una situación en la que estamos en el sector servicios peor que a finales del año 2017 y en la economía en general a niveles de 2018. ¿Qué está pasando en Reino Unido? ¿Se confirma que es el precio del Brexit, que están pagando ahora la factura? Porque parece que no hay gasolina en las gasolineras. Johnson tiene que movilizar camioneros porque no tiene suficientes. ¿Qué está pasando en el Reino Unido? Bueno, es fácil echarle la culpa al Brexit, que tiene parte de culpa, ¿vale? Pero el factor que nadie quiere decir es lo que nosotros llamamos ERTE, los furlough jobs, ¿vale? Muchísimos camioneros de Reino Unido permanecen en estos esquemas de desempleo subvencionado, en ERTE, ¿verdad? No trabajando, pero con su puesto de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo lo que ha pasado en Estados Unidos también, que estos esquemas de cuando se mantienen durante más tiempo de lo que es probablemente justificable, lo que generan es un cuello de botella en muchos sectores, particularmente los sectores de servicios, ¿no? Entonces, los camioneros de la Unión Europea tienen que cumplimentar una cantidad de documentación completamente innecesaria y prefieren ir a Holanda o Alemania que a ir a Reino Unido, que eso sí es un efecto del Brexit. Dos, la cantidad de camioneros y de personas de este tipo de puestos de trabajo que están todavía en esquemas de lo que nosotros llamamos ERTE, empleo subvencionado, pues hace que haya un cuello de botella muy fuerte. En cualquier caso, en Inglaterra no existe problema de abastecimiento. Las refinerías, el almacenamiento, está bien. El problema, como tú bien dices, es de transporte. Y entonces, pues, van a tener que tomar medidas serias. Por lo tanto, pues sí, hay un efecto Brexit, de burocracia que los camioneros no quieren cumplimentar, por supuesto, y además con todos sus derechos. Y segundo, esto que te he comentado. Y ahora, para concluir, un acertijo para un hombre cosmopolita como tú, con idiomas, con estudios en el extranjero. Imagínate que un día PDVSA, que es la gran petrolera venezolana, venida muy a menos, le ingresa a Camila Parker Bowles 9 millones de euros por, abro comillas, coordinarse con el príncipe de Gales. ¿Qué se hubiera montado en Gran Bretaña? Hombre,
Que si ¿no? mira, no hace falta utilizar la bola mágica, ¿verdad? Sabemos lo que pasa. En Reino Unido, el príncipe Eduardo y su mujer, Sofía, han sido condenados al absoluto ostracismo en todo tipo de actividades públicas, etcétera, por un escándalo muchísimo menor que ese. Recordarás, la gente que nos está viendo, recordarás que un periodista se hizo pasar por un jeque árabe e intentó organizar una reunión con la reina y lo filmó, ¿verdad? A través del príncipe Eduardo. Bien, pues, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que inmediatamente, pues eso supone el escarnio público y la eliminación de toda actividad seria pública, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo en España es inaudito. Estamos viendo que ha habido una empresa pública de una dictadura socialista en la que se está llevando a la población a la más absoluta miseria, que está utilizando el dinero que debe utilizar para invertir y producir, ¿no? Recordemos que PDVSA ha desplomado su producción y ha destruido su balance, entre otras cosas, utilizando la poca caja que genera para este tipo de pagos más que cuestionables.